Bueno, se hizo esperar, pero parió la burra. O llegó la leche que decía que el histórico anuncio publicitario, ¿no? Movistar dio a conocer, en resumidas cuentas, la plantilla que la próxima temporada seguirá desempeñándose en la primera división del ciclismo internacional con 30 corredores. De momento, no se puede decir tampoco que sea una plantilla definitiva, pero parece ser, y más a estas alturas, que las posibilidades de incremento somos más bien escasas, por no decir que nulas. Bueno, tampoco hubo ninguna sorpresa, no nos vamos a engañar, porque los nombres estaban ahí y aunque se ha hablado incluso de 3 fichajes, tampoco eso obedece con escrupulosidad a la verdad. Son 2 fichajes y 3 incorporaciones, en tanto en cuanto uno de ellos ya era corredor del equipo de Movistar. Me estoy refiriendo a Iván Romeo, el jovencísimo corredor vallisoletano, paisano de un servidor, por cierto, que ya estaba acordado su fichaje desde el año pasado y había estado corriendo la última temporada en las filas del Hagens Berman, el equipo de Axel Merckx, el equipo norteamericano que ha sido el trampolín de tantas y de tantísimas figuras y que por consiguiente vamos a esperar y a desear que sea también el trampolín de un ciclista que apunta muy buenas maneras, pero al que hay que dar recorrido. No todos son Ayuso ni Carlos Rodríguez. Hay muchos ciclistas que necesitan tiempo, que necesitan maceración, la maduración necesaria para competir a altísimo nivel, y lo único que está claro es que este chico de 19 años, que es un magnífico contrarrelojista, que mide 1,93 de estatura, magnífico rodador, va a ser un corredor importante dentro del panorama ciclista internacional. A dónde llegue lo iremos viendo poco a poco porque, insisto, salen algunos fenómenos verdaderamente relevantes, jóvenes sobradamente preparados y muy precoces, pero son los menos. Los demás siguen haciendo su trayectoria y siguen creciendo poco a poco para alcanzar esa cima que ya se sabe cuándo llegará, ¿no? Digo que el de Iván Romero era un fichaje ya acordado el año pasado, pero es una incorporación nueva y el chaval va a debutar nada menos que en el World Tour, y me imagino que va a ser un importante fichaje para el equipo, insisto, no tanto por lo que pueda desarrollar en el futuro, la cima o la cota a la que pueda llegar, como por el hecho de que tiene características, por lo menos de momento, para hacer cosas importantes. Doble campeón de España Junior y, en fin, un ciclista con el físico y con el talento necesario como para ser considerado un refuerzo, insisto, sin prisas, ¿no? Los otros 2 nombres estaban ya ahí, no faltaba sino confirmar. En el caso de Rubén Guerreiro estaba más que acordado. Movistar lo que quería, Telefónica en este caso, era presentar a los 3 corredores un poco el mismo día y ya prácticamente con todo el pescado vendido y con todo el mercado cerrado. Pero es un buen fichaje. No es un ciclista que haya rendido al nivel que en un momento determinado cabía esperar de él, porque ha tenido comportamientos y actuaciones brillantísimas, como aquella etapa que ganó en el Giro de Italia, corredor que fue campeón hace ya 5 años de Portugal, natural de Montijo, de la hermosa localidad de Montijo, y que pasa por ser un muy buen escalador. A ver, será una baza de Movistar. Todos los equipos se afanan en ese sentido, quiero decir, en el sentido de tener a corredores para las 3 grandes vueltas. Y como quiera que Enric Mas va a correr el Tour y la Vuelta, pues en el Giro de Italia habrá que apostar otra vez, como se hizo este año, por Iván Ramiro Sosa, y esa victoria que acaba de conseguir en el Tour de Langkawi hace esperanzas de que pueda rendir. Todavía sigue siendo un corredor muy joven, con 24 años, al nivel que se le esperaba. Y yo creo que Rubén Guerreiro, que es otro buen escalador, un corredor muy duro, pues con ciertos galones que no ha tenido obviamente hasta el momento, pues a lo mejor experimenta esa mejoría y le da a Movistar un rendimiento notable. El tercer nombre es el de Fernando Gaviria, que no necesita presentación a estas alturas. 49 victorias jalonan la trayectoria profesional de este corredor nacido en La Ceja, en Antioquia, colombiano, que en un momento determinado, y a mi modesto entender, era el velocista con más talento del pelotón internacional. Hay que retrotraerse también 5 o 6 años atrás, ¿no? Cuando empezó a acumular aquellas victorias en el Giro de Italia, en el Tour de Francia, en Polonia, en fin. Era, yo creo que el mejor velocista del mundo, sinceramente, ¿no? Pero dicen los que le conocen bien que le gustan más los carros que las bicicletas, los coches que las bicis, ¿no? Y que en ese sentido se ha abandonado bastante, pero todavía sigue dejando pinceladas de clase y de calidad. Es decir,
A esta gente lleva en el ADN innato su condición de velocista, un pistar puro, un hombre rápido y además muy habilidoso, insisto, con mucho talento. Y no sé hasta qué punto se puede recuperar la figura del corredor que en un momento determinado consiguió tantos éxitos en las grandes vueltas por etapas y se medía de tú a tú. No, era superior a los mejores velocistas del momento, con ese corredor que de vez en cuando tiene un día bueno y asoma por ahí, como asomó en el Giro, pero a quien obviamente hay que recuperar. Hay que recuperar porque Fernando tiene 28 años y tiene unas condiciones bárbaras y un talento descomunal. Hay que posiblemente le haya visto las orejas al lobo cuando en UAE le han abierto la puerta, es decir, el confort y el acomodo que encontró en grandes escuadras como Quickstep, donde estuvo también 5 años, ¿no? Y en UAE, donde había estado los 4 últimos, y ahora viene a Movistar a ganarse el pan. Porque mientras Iván Romeo y Rubén Guerreiro han firmado 3 años, Fernando Gaviria solo ha firmado 1 año. Era un corredor, ya lo dijimos, cuya contratación no era fácil porque su rendimiento ha ido claramente a la baja y sin embargo su cotización era muy alta, pero muy alta. Era un corredor muy caro dentro del mercado. Al final se habrá llegado a un entente, pero como vemos con un puntito, si no de desconfianza, sí te tienes que ganar el pan con el sudor de tu frente, rememorando el pasaje bíblico. Es decir, tienes 1 año para demostrar, y me imagino que en este sentido posiblemente haya habido algún tipo de acuerdo, de una posibilidad o de pactar algo, de renovar, en el caso de que las dos partes estuvieran de acuerdo. Bueno, me imagino que por ahí tampoco iba a ser tan grave el problema, pero es significativo que en efecto le hayan dado solo 1 año para que demuestre que puede volver a ser el corredor que fue. Y si no llega a ser el corredor que fue, que en los tiempos actuales con esta manada de lobos velocistas que ha aparecido va a ser casi imposible, también lo digo, por lo menos que sea el corredor suficientemente competitivo para tratar de ganar alguna etapa en alguna gran vuelta y de sumar esos 4, 5, 6 triunfos que le eran muy frecuentes en otros momentos, ¿no? Bueno, son 3 corredores bien dispares. ¿En qué punto van a potenciar a la Movistar? Pues está claro, cada uno en su medida tienen que sumar. Pero yo diría que el verdadero potencial del equipo está en el rendimiento de los hombres que no lo alcanzaron en estas 2 últimas temporadas. Es verdad que temporadas atípicas en las que las cosas no han salido nada bien y en las que el rendimiento de determinados corredores ha estado por debajo de sus verdaderas posibilidades, ¿no? Y ahí hay que sacar y excluir a Enric Mas, por mucho que haya sido criticado. Enric Mas ha sido siempre, salvo el problema que se le presentó en el Tour, más puntual que otra cosa, porque al principio andaba francamente bien y llegó al Tour en muy buena condición, pero Enric Mas ha sido un corredor que desde que llegó a Movistar ha mantenido una regularidad y un tono, pues eso, no se le pide que toque el cielo, pero sí que lo acaricie, ¿no? De estar peleando por los podiums en las grandes vueltas, sin ser una superestrella. Es un magnífico corredor, un número 1 y un líder para un equipo como Movistar, incuestionable, ¿no? Pero ha habido corredores que no han estado al nivel. Y Movistar, a pesar de que cuando llegan los tiempos de vacas flacas todos son críticas, no hablo ya de los celos y de las rencillas con el tema colombiano de Miguel Ángel López, hablo incluso de la propia afición española, muy exigente en ese sentido, normal, cuando se ha disfrutado del espectáculo que nos depararon en otros momentos, corredores como Alejandro Valverde, como Nairo Quintana, como Richard Carapaz y compañía, pues es lógico que vaya implícita una crítica, a veces un tanto dura y exigente porque no se acomoda a las verdaderas posibilidades del Movistar, económicas y de potencial, pero otras muy justificadas porque es muy cierto que ha habido corredores varios que no han rendido al nivel que se podía esperar de ellos. Y yo creo que ahí está el verdadero fichaje para el próximo año de Movistar. Primero, cómo han acabado de bien la temporada, al final 11º, tan agobiados, pero el final de temporada ha sido, no voy a decir que formidable, ha estado un poco acorde con el potencial que el equipo puede ofrecer, ¿no? También peleando en carreras a lo mejor donde había más posibilidades de éxito, ¿no? Pero creo que Movistar se ha ninguneado un poco, que hace 2, 3 años empezó una etapa de rejuvenecimiento del equipo, ¿no? Cuando ya la economía no era tan poderosa y no se podía apostar por 2 o 3 líderes, pues empezaron a fichar a todo ese tipo de corredores jovencísimos, corredores extranjeros que están ahí y que yo creo que están todos con un importante margen de mejora. Y las 2 últimas incorporaciones del año anterior fueron francamente buenas. Me estoy refiriendo a Aramburu e Iván García Cortina. Son 2 ciclistas. Insisto, han sido temporadas atípicas con el COVID y todas estas historias. Deberíamos de ser un poquito más indulgentes a la hora de
de analizar, no ser tan exigentes de analizar el rendimiento de un ciclista, ¿no? Igual que la UCI hace con los trienios, por si se da un año mal, pues que sean 3 años los que computen. También a la hora de hacer un balance, un ciclista que muchas veces se pasa en el dique seco por enfermedades, por lesiones, por caídas, etcétera, hay que concederle por lo menos un par de años o 3 de crédito, ¿no? Y en el caso de Aramburu y en el caso de Cortina son dos magníficos corredores que no han estado al nivel que podía esperar, pero que mira, a final de temporada, y sobre todo Cortina, ¿no? Porque Cortina tenía trazas de ciclista importante y la sigue teniendo, creo yo, que recuperen la confianza en sí mismo, ¿no? Y más allá de las necesidades o de las urgencias con las que se encuentre Movistar, que den el do de pecho, como lo han dado al final de la competición, mostrándose entre los mejores y además compitiendo con corredores de élite. Pero no me quedo solo con Iván García Cortina y con Aramburu, ¿no? Me quedo con los otros chavales jóvenes que se incorporaron, empezando por Mateo Jorgensen, un corredor de vueltas por etapas muy importante, un corredor también muy joven, con 22, 23 años. Me quedo con Joan Jacobs, que ha pasado otro calvario y que ya mostró muy joven en su primer año de profesional que andaba, pero que muy bien en las clásicas. Me quedo con que un velocista más bien modesto, pero con condiciones, como es Max Canter, el alemán que ficharon el año pasado, el DSM, también ha experimentado una notable mejoría en los últimos tiempos, ¿no? Y me gustaría hablar de corredores de los que estoy convencido que tienen que dar un paso adelante. El primero, Yer Lazcano, chico joven incorporado el año pasado, una verdadera bruta bestia, un rodador excepcional con una fuerza descomunal que tiene que rendir a muy alto nivel y no hay queja del rendimiento que ha ofrecido este año, incluso ganando en Valonia. Me refiero a un hombre bastante olvidado que es Matías Nosgaard. El danés es un ciclista que ha sido campeón contrarreloj de Dinamarca este año. Tuvo gravísimos problemas con aquella rotura de pierna nada más llegar, pero ha sido campeón de Dinamarca batiendo a gente como Magnus Kort y Matías Skilmos y Mads Pedersen en la crono, que tuvo lugar en Aalborg. Ese es un ciclista con 2 metros que puede hacer cosas importantes en las grandes clásicas y sobre todo que es un rodador de postín. Y estoy hablando de otro ciclista al que muchos tenéis en mente, claro, de Elner Rubio. No comento ya lo de Iván Sosa porque está sobradamente confirmado que es un corredor muy irregular, que no ha alcanzado una temporada, pero que tiene mucha clase y que puede ganar y que es el corredor que más victorias le ha dado a Movistar este año, sin ir más lejos. No, estoy hablando de Elner Rubio, que también ha estado bien en Langkawi y que es un buen escalador. Ya veremos si para alguna cita más particular, pero por lo menos para ser corredor de equipo a la hora de apoyar en las grandes vueltas a los líderes, ¿no? Y es muy buen escalador el de Rubio y a mí me da la sensación de que lo que necesita es creérselo. Y el año pasado llegaron 2 corredores jovencísimos, que siguen siendo jovencísimos, están ahí los 21 años, que son el boricua Abner González, campeón de Puerto Rico, y el brasileño, Vinicius Rangel. A esto los estamos esperando un poco. Parece que condiciones tienen y por eso llegan. En una palabra, por no hacer más prolija y extensiva la relación y la nómina de los 30 corredores, 15 de ellos españoles que van a defender la casaca del equipo de Telefónica, hacer especial hincapié en que no es solo lo que llega. Se marcha Valverde. Tiene una parte muy negativa, obviamente, porque ha sido el referente y la estrella fundamental, pero tiene otra positiva. La gente va a dejar de correr a su sombra, la gente va a dejar de eludir responsabilidades, la tienen que afrontar. Más lo ha hecho en la Vuelta Ciclista a España y lo ha hecho de forma primorosa. Y ha tenido siempre a Alejandro Valverde como un escudero impagable a su lado, porque tuvieron una química y una relación formidable. En el caso de Iván García Cortina y de Aramburu, yo creo que estamos más o menos en el mismo perfil de corredores que sí han podido estar un poco acomodados a la sombra de Valverde, que es el que tenía que tirar del carro, pero ahora les llega la responsabilidad. Primero porque ya han madurado, segundo porque llevan años en el campo profesional y tercero porque tienen mucha categoría, mucho nivel y porque la apuesta de Movistar con ellos ha sido firme y sólida. Nada más se marcha Valverde, claro que se marcha Valverde, pero se ha renovado prácticamente a todo el equipo y esa es una señal inequívoca de que hay un bloque sólido que necesita el aporte de estos 3 nuevos que llegan, pero sobre todo y fundamentalmente la confirmación de ciclistas muy buenos que hay en el equipo. Que el año venidero, sobre todo que el trienio que nos espera por delante no sea tan angustioso, que las exigencias se rebajen un poco tras la marcha de Valverde y que el equipo recupere la moral y la confianza. Sigue siendo muy importante, y no lo olvidemos, por mucho que hayan sido el tiro al blanco durante estos años, sigue siendo muy importante que haya un equipo español en el World Tour,
que eso nos va permitiendo incorporar a corredores que van subiendo, que estamos hablando de la plantilla de 2023 con 30 corredores, pero ahí a la vuelta de la esquina está llegando Carlos Rodríguez Cano. Digo, está llegando sin saber exactamente cómo de avanzadas están las negociaciones, pero convencido de que Movistar no lo va a dejar escapar una vez finalice su contrato con Ineos en 2023. Y detrás de él viene Igor Arrieta, y detrás de él vienen jóvenes que van a seguir llegando y que necesitan tener un equipo, porque no es tan fácil que los fiche un equipo importante del pelotón del World Tour. Si van al equipo de su país es más fácil, es más posible, habrá más opciones de tener corredores del World Tour. Y digo lo mismo para los seguidores colombianos, y para los seguidores ecuatorianos, y para los seguidores latinoamericanos. Movistar ha sido permanentemente, hayan salido bien unas cosas o hayan salido mal otras, se haya exacerbado la inquina por determinados hechos puntuales, no hablo ya de los nacionalismos porque me parecen bastante absurdos en el tema del deporte, no significa que Colombia y Ecuador tengan que olvidar que tanto en el caso de Nairo Quintana, y lo he repetido muchas veces, como en el caso de Richard Carapaz, ha sido aquí en Movistar, donde han sido tratados como reyes, como líderes, como grandes campeones que eran, y a los y que le han devuelto, obviamente, a Movistar unos resultados formidables. Quiero decir, mientras aparezcan corredores con posibilidades, jóvenes corredores también, ahora que Gianni Savio parece que va a cerrar el grifo de su equipo histórico del Androni, del Drone Hopper del año pasado, siempre habrá una referencia en el ciclismo español para intentar ir recibiendo a ciclistas de aquel continente que evidentemente necesitan venir a Europa a disputar las grandes vueltas. Y no sé yo si Movistar es el paraíso o no, pero es una garantía bastante más importante que cualquier otra, teniendo en cuenta que es el único equipo de World Tour que sigue teniendo el ciclismo español y, por ende, el ciclismo latinoamericano. No es una sorpresa que se incorpore un portugués, no es una sorpresa que se incorpore Gaviria, no es una sorpresa que hubiera podido llegar incluso Jonathan Narváez al equipo, aunque al final ha decidido continuar su trayectoria en el equipo de Ineos, donde le tratan francamente bien, todo hay que decirlo. Así que bueno, parió la burra. Ya tenemos equipo al completo para la próxima temporada y expectativas para la siguiente. Ahora lo que hace falta es lograr resultados. Y diría yo algo más, y esto se lo digo directamente a los responsables de Movistar: alcanzar la empatía necesaria con el público, con la afición crítica y exigente, y sobre todo con los hermanos latinoamericanos que en algún caso, creo que sin razón, en otros con ella, se han visto perjudicados o damnificados por el tratamiento. Así que todo venga bonito.